Saludos cordiales, mi nombre es Luis Fernando Pavontola. Voy a desarrollar la explicación del CRUD básico aplicando patrones de diseño con la operación insert. Para el trabajo se eligió dos tablas, tabla libro, tabla autor, para poder moderarlas en una base de datos. Se trabajó con el DBMS MySQL. La solución en el programa de Visual Studio tiene el nombre de trabajo CRUD DAO y tiene los proyectos Sistema Biblioteca WPF para la parte visual, proyectos del patrón del diseño DAO, los cuales son para el modelado, interfaces e implementación. DAO Model. Por cada tabla, autor y libro hacemos el modelado con los atributos. No programamos el get ni el set, usamos propiedades implementadas. Generamos un constructor con todos los atributos. Para el insert analizamos tanto para la tabla de autor que tiene IDs autoincrementables. La fecha de registro tiene valores por defecto. La fecha de actualización se modifica cuando se realiza una actualización. El estado solo nos sirve para la eliminación lógica, por defecto inicia en 1. Estos atributos no estarán en el constructor para la inserción. Para el constructor del insert en autor necesitamos que tenga nombre, apellido paterno, apellido materno, país de nacimiento. Para el libro que tenga título, edición, editorial y género. Modelación del patrón de diseño de las interfaces. Creamos una interfaz por cada tabla donde listamos los métodos que se realizan en las tablas por el CRUD. Aquí tenemos al insert. Esta interfaz es pública. El método de insert va a retornar un valor entero y le pasamos un objeto de tipo autor para la interfaz autor y un objeto de tipo libro para la interfaz libro. Clase implementación. Por cada tabla definimos una clase que implementa las interfaces y realizamos la herencia con la interfaz para el caso del autor y libro. Con el fin de evitar repetición de código, creamos una clase llamada database. Tenemos la cadena de conexión, un método para crear un comando donde anexamos la conexión. Teniendo la conexión creada, creamos un comando y le asignamos la conexión y retornamos ese comando. Y tenemos un método sobrecargado donde recibe una consulta. También tenemos un método para ejecutar la consulta. Abrimos la conexión, ejecutamos y cerramos. Y esto utilizaremos tanto para el insert, update y delete. Continuando con la implementación, para la inserción realizamos la consulta con parámetros. Enviamos esa consulta a nuestro método crear comando básico. Asignamos los valores a los parámetros. Finalmente ejecutamos el comando, el cual hacemos que retorne un valor entero. Para la interacción gráfica de las dos tablas, tenemos objetos de tipo autor y tipo libro, donde utilizaremos sus constructores para el insert. Los datos para crear el registro están por la interfaz gráfica. En ambos casos creamos un objeto de la clase implementación, donde recibe el objeto de la clase, ya sea autor o libro. Hacemos la pregunta, si es mayor a 0, entonces tendremos un registro insertado con éxito. Inicialmente vemos los registros que tenemos en nuestra base de datos. Tenemos 8 registros en autor. Para el caso del libro también tenemos 8 registros. Ahora pasamos al programa. En la ejecución del programa en Visual Studio, procedemos a colocar los datos tanto de autor y libro. Una vez ya insertados los nombres del autor y del libro, procedemos a registrar, donde nos sale el mensaje de registros de datos del autor insertado con éxito. En el caso del libro, registros de datos del libro fueron insertados con éxito. Verificamos en nuestras tablas de nuestra base de datos y efectivamente fue ingresado con éxito el autor y de la misma manera fue ingresado con éxito el libro. Mi nombre es Brian Hinojosa Mena y yo voy a explicar las operaciones delete de este CRUD. En la parte del modelo, creamos clases que modelen las tablas autor y libro, en la cual cada atributo de las tablas son definidas como propiedades implementadas. Creamos un constructor que modele la operación delete, que recibe como parámetro el identificador del autor, el estado, la fecha de actualización. En la parte de interfaces, definimos una interfaz pública en la que definimos las operaciones que se realizarán en la tabla. En la parte de implementación, definimos clases que implementen las operaciones de la interfaz autor. Creamos una clase database para modelar la conexión hacia la base de datos a través de métodos que permiten la conexión, recibiendo como parámetro la consulta, y métodos que ejecuten la conexión. El método delete, definimos la estructura de la consulta. Creamos un comando que utilice los métodos del objeto database que permite la conexión y luego asignamos valores a los parámetros y ejecutamos el comando. El evento btn eliminar clip lo que nos permite es la eliminación lógica a través de la creación de un objeto autor, recibiendo como parámetro el identificador y cambiando el valor del estado por 0 y actualizando la fecha de actualización.
Mi nombre es Ángel Adrián Rosas Palomec. Hemos trabajado con dos tablas, autor y libro. A mí me tocó realizar el método Update. Tenemos 4 proyectos, de los cuales 3 son bibliotecas de clases y una que es la vista, en este caso, en WPF. Tenemos el DAO Model, que contiene las clases autor y libro con sus respectivas propiedades implementadas y sus constructores. DAO Model no consume nada. DAO Interfaces, con las interfaces interfaz libro e interfaz autor. Interfaces consume Model. DAO Implementación, con las clases libro implementación, autor implementación, que implementan los métodos de las interfaces, y también contiene a la clase Database, que es común a todas y guarda ciertos parámetros como la cadena de conexión y algunos métodos. Implementación consume a Model e interfaces. Finalmente tenemos el proyecto visual, que es en WPF. Se procede a ejecutarla modificando el registro de la tabla libro que tiene el ID 8. Y verificamos que la modificación se ejecuta correctamente. Para el caso de la eliminación, simplemente nos bastará cambiar de estado de 1 a 0, tanto para el autor como para el libro. En la ejecución del programa, la eliminación lógica de cambio de estado en la posición 1 del autor y en la posición 1 del libro, donde nos sale una pregunta: si estamos seguros de poder eliminar el registro de autor, colocamos que sí. En el caso del libro también nos sale la pregunta y que le colocamos sí. También nos da la confirmación de que el libro fue eliminado con éxito. Verificamos el cambio de estado en autor y efectivamente se cambió de estado de 1 a 0. En el caso del libro también se cambia el estado de 1 a 0, por lo cual el programa funciona correctamente. Muchas gracias.